hacer nuestra grabación. Bueno, entonces, bienvenidos todos y todas a su conversatorio de atención primaria en salud. Muy contentos de tener ya un número importante de participantes en nuestra sala. Recordarles que este espacio del conversatorio de atención primaria de salud es organizado por iniciativa de la Asociación Colombiana de Salud Pública en conjunto con varias universidades, la Universidad del Norte, la Universidad de Cartagena, la Universidad Católica de Oriente, la Universidad de Sucre, y la Universidad... sí, por favor, les pedimos apagar sus micrófonos. Muchas gracias. La Universidad de La Sabana y la Universidad Autónoma de Manizales. Entonces, bienvenidos. Recordarles que este es un espacio en el que compartimos los conocimientos que amablemente expertos participan con nosotros, y todo lo que dialogamos aquí es también utilizado en nuestros programas de formación de recursos humanos en salud pública y afines. Estos conversatorios siempre quedan grabados en el canal que tenemos de YouTube del voluntariado, que en un ratico también les compartimos el enlace allí en el chat. Bueno, entonces hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Claudia Patricia Vaca González, es química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en prospectiva y pensamiento estratégico de la Universidad Externado de Colombia. Es magíster en farmacoepidemiología, egresada de la Universidad Autónoma de Barcelona y en efectividad clínica y sanitaria de la Universidad de Buenos Aires. Además, es fundadora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia. Es asesora técnica en salud pública con énfasis en acceso, selección y uso apropiado de medicamentos y bioterapéuticos, y además ha sido diseñadora y ejecutora de estudios de farmacovigilancia y utilización de medicamentos. La doctora Claudia además hace parte del comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud en seguridad y medicamentos, y es conferencista del nivel nacional e internacional. Además tuvo una participación muy importante durante todo el tiempo de la pandemia. Entonces, doctora Claudia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, les recuerdo que la dinámica del conversatorio entonces escucharemos primero la presentación de la doctora Claudia y enseguida, con el acompañamiento del doctor Erwin de la Universidad de La Sabana, pues tendremos el espacio para hacer todas nuestras preguntas y comentarios sobre la presentación y las dudas, sugerencias que tengamos. Pero antes de pasar a la presentación de la doctora Claudia, le vamos a dar la palabra al doctor Juan Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Entonces, doctor Juan, adelante. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, profe María del Pilar Cerezo. Agradecer muchísimo a la doctora Claudia Vaca en nombre de la Asociación Colombiana de Salud Pública, del Grupo de la Alianza Académica Nacional y del Grupo de Conversatorio de Atención Primaria, su presencia. Sé que esta noche nos vamos a deleitar escuchándote. Cuando estábamos organizando esto, teníamos especial interés de cómo es la gestión de medicamentos en sistemas como el de Colombia, en procesos de transición, el significado de esa gestión de medicamentos y el rol de la atención primaria en salud, y en alguna forma también el rol de los ciudadanos y de la academia, que de una u otra forma pues puede compartir y puede apoyar este tipo de procesos. Y quién más que tú, Claudia, que eres una persona versada en el tema, que conoces esto, que desde la academia has estado dando seguimiento durante varios años. Con tu experiencia, pues nos interesa muchísimo escucharte y poder propiciar ese diálogo y conversatorio con nuestros estudiantes y docentes de las diferentes universidades que participan el día de hoy. Ya veo que están creciendo, que se están sumando, digamos, a este conversatorio. De modo que muchísimas gracias, Claudia, y estaremos conversando. Un abrazo.
Doctora Claudia, ¿ya tiene usted el código de coanfitrión para que pueda compartir su presentación? No sé si tiene el micrófono apagado, todavía no te escuchamos. Yo me hago esa pregunta de por qué la gente prefiere el piso, el pared. Doctora Doctora Claudia, Claudia, todavía no te escuchamos. Recording in progress. si quiere puede configurar su micrófono en la pestañita porque no la escuchamos. Ahí me escuchan. Pero ahora sí. Sí, Sí, señora, ahora sí. ahora sí ya la escuchamos. ¿Me están viendo en la cámara y están viendo la presentación? La cámara sí, pero la presentación no. Ok, voy a pararme en la presentación en este instante. Espérate un segundo aquí. Ahí me están viendo, ahora sí. Ahora sí ya sé la presentación, doctora Claudia. Ah, perfecto. Discúlpenme, creí que me estaban oyendo y viendo, pero pues arranco de nuevo. Inicialmente, agradecer muchísimo esta invitación, en especial a María del Pilar y al doctor Guerrero que hicieron el contacto y me han estado comentando y animando a realizar esta intervención. Para mí siempre es un gusto participar de actividades de esta naturaleza, pero estaba diciendo ahora cuando no me escuchaban, que me entusiasmó en particular esta invitación porque creo que ha sido insuficientemente discutido, insuficientemente reflexionado este asunto de los medicamentos esenciales y atención primaria a la luz de la discusión de la reforma a la salud en el país, pero en general, digamos que cuando discutimos el derecho a la salud, cuando discutimos la organización de los sistemas sanitarios, cuando discutimos las políticas públicas en salud, pocas veces hacemos esta reflexión y este repaso y este regreso a un concepto supremamente potente y transformador que nos trajo la declaración de Alma-Ata y que se ha ido posicionando y ajustando, pero sin perder vigencia en la atención primaria renovada y en todos los esfuerzos que se hacen Buscando que Dani te zampe ese bolso en la cara por decirle que mal. por garantizar que el derecho a la salud se exprese, se garantice a través de sistemas de salud que tengan un enfoque en atención primaria. Así que para mí un placer y un gusto revisar esto y tener la oportunidad de comentarles, contarles y sensibilizarlos sobre el tema. Yo quisiera aclarar que todas estas elaboraciones hacen parte del trabajo que hacemos en conjunto con investigadores, estudiantes, líderes de opinión, trabajadores comunitarios, pero también líderes de la sociedad civil durante muchos años en los temas de acceso a medicamentos y que en alguna medida se expresan en un espacio
que la Universidad Nacional ha establecido, que se llama los centros de pensamiento, y particularmente este centro de pensamiento, medicamentos, información y poder, que ha estado tan dinámico en los últimos años durante la pandemia, en la discusión sobre la inequidad en el acceso a vacunas COVID-19 y a las profundas distorsiones que fueron tan evidentes durante la pandemia en términos del modelo de innovación biomédico y la distribución de vacunas, que tiene al planeta hablando de eso aún, y ahora en el marco de la reforma de la salud. Así que sin más quisiera arrancar la agenda contándoles que organicé el material en estos 3 grandes bloques, posiblemente unos se crucen con otros y tengamos la oportunidad en algún momento de discutir si ustedes consideran algún elemento que pudiera no entenderse o que deberían incorporarse en alguno de estos otros bloques. Siéntanse libres de comentarlo y de levantar la mano para poder dinamizar un poco la charla, y si no, pues al final igual siempre hay oportunidad de que lo discutamos. Entonces voy a empezar por hablar del concepto de medicamentos esenciales, de dónde surge, cómo está estructurado y cómo se ha ido consolidando en lo que se denomina la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, uno de los elementos centrales de la estrategia o de los mensajes y de la actividad que realiza la Organización Mundial de la Salud, que se convierte en referencia en especial para los países de bajo y medio ingreso. Pero quisiera que cuando hablemos de ese concepto de medicamentos esenciales no olvidemos que desde esas épocas hasta la fecha, pero sobre todo ahora, en las últimas décadas, estos asuntos deben verse en el contexto y en la dinámica del mercado y de cómo el modelo de innovación biomédica, la forma como el planeta decidió en la globalización premiar la innovación, que es a través de patentes, a través de monopolios, obedece sobre todo a una dinámica muy intensa de comercial que al final termina incidiendo, modelando, distorsionando en realidad la forma como funcionan los sistemas de salud y en especial el gasto público en salud. Así que cuando vaya hablando del concepto de medicamentos esenciales, quisiera que a su vez, y voy a hacerlo, pero quisiera que ustedes hagan también ese ejercicio intelectual de entender que el concepto de medicamentos esenciales es la herramienta, insisto, el concepto más potente que se ha desarrollado desde la década de los 70 para intentar resolver estas distorsiones del modelo de innovación biomédico, y en el marco de la globalización es tal vez el instrumento más necesario, pero menos incorporado en las discusiones sobre las reformas a la salud, a pesar de que, y ese es el segundo bloque temático que quisiera hablar, a pesar de que el derecho a la salud que inspiró, soportó, impulsó la estrategia de atención primaria de salud y es, digamos, la base de esta declaración y de esta estrategia relevante que hoy domina la apuesta que hace la reforma a la salud de Colombia. A su vez se ha permeado, y cuando digo de permeado quiero decir que el concepto de derecho fundamental a la salud ha sido apropiado por también las grandes farmacéuticas en una especie de farmaceuticalización de ese derecho a la salud, y en la mitad, en ese sándwich entre esas discusiones, esas luchas de los países, de los trabajadores de la salud, de las comunidades, de los pueblos, por garantizar el derecho fundamental a la salud, se atraviesa esta farmaceuticalización y dificulta la organización, la discusión y la garantía de una estructura coherente de los sistemas de salud para garantizar ese derecho humano. Y finalmente quisiera aterrizar un poco estos asuntos con el tema del contexto de la reforma a la salud y cómo la estrategia de atención primaria es el eje, pero se diluye
la palabra que quisiera decir es que se disuelve, se diluye, se confunde en medio de esos debates este elemento central, esta columna vertebral, este marcador tan relevante que es el tema de medicamentos, el acceso a medicamentos y el concepto de medicamentos esenciales. Y en este sentido quiero hacer un análisis crítico para sugerir que los debates y la actualización que todos nosotros hagamos como ciudadanos en la participación de la discusión de la reforma a la salud trate de poner ese tema ahí para intentar resolver, a mi juicio, una especie de paradoja, de contradicción de fondo, pero también de dificultad de armar un discurso, una narrativa distinta que pudiera retomar el concepto de medicamentos esenciales como ese eje orientador, como ese trazador relevante en el marco de esta apuesta tan importante de la reforma a la salud que se está haciendo alrededor de la estrategia de atención primaria. Quisiera recordar esto es casi que el ABC, el libro coquito básico que todos los que trabajamos en estos temas de salud pública, reforma a la salud, discusiones sobre el derecho fundamental a la salud, tenemos como referencia Alma Ata, la declaración de Alma Ata. Es allí donde surge, se posiciona, se instala el concepto de medicamentos esenciales. Desde 1978 y antes veníamos discutiendo esto, y es parte central de lo que se entiende como atención primaria en salud, cuando define que esa atención primaria en salud debe incorporar por lo menos las siguientes actividades: educación, promoción de suministro de alimentos, asistencia materno-infantil. Mire, este esfuerzo tan grande desde 1978 y desde esa época hasta ahora, con la atención primaria renovada y con todo este enriquecimiento de esta declaración y de este concepto, de estos conceptos poderosos que se impulsaron en Alma Ata, está y aparece el concepto de medicamentos esenciales, el suministro de medicamentos esenciales como eje central de esta estrategia. No está pasando la... allá. Quisiera entonces... aquí, Alma, está listo, muy bien. Quisiera entonces aquí discutir un poco cómo desde ese momento hasta la fecha se mantiene el concepto, se mantiene la iniciativa, esta potente de concepto de medicamentos esenciales, pero recordemos y tratemos de tenerlo en la cabeza también claro. Entre ese momento y ahora se intensificó, se consolidó una globalización arrasadora, que tenía una prescripción muy fuerte y que al final armonizó un estándar globalmente. Todos los países que firman la Organización Mundial del Comercio, que es, digamos, la institucionalización más clara de la globalización, la institución que atiende a esa globalización arrasadora, se establece el estándar a través del cual se premia a la innovación, y es a través de las patentes, los monopolios, las corporaciones farmacéuticas y de tecnologías médicas, pero también las corporaciones de software y los movimientos de tecnología electrónica instalaron ese asunto como un estándar armonizado globalmente, sobre el cual, o basado y a través del cual se asume que la forma de premiar la innovación, de impulsar la innovación, es una única, y que las normas que los países globalmente tienen que adoptar e incorporar en sus regulaciones es el establecimiento de monopolios, en este caso premios con monopolios de patentes por 20 años a esas innovaciones. El tema es que cuando hablamos de monopolios asociados a las innovaciones médicas, farmacéuticas, tecnológicas, estamos hablando de la monopolización de un bien público de una importancia gigantesca, que es determinante para garantizar
el derecho a la salud, en especial algunos medicamentos, los esenciales, justamente los esenciales, durante décadas fueron excluidos de cualquier tipo de protección de patentes para garantizar que el conocimiento asociado a su producción y a su desarrollo fuera de circulación libre para incentivar su producción suficiente en todos los lugares, pero el mercado, las corporaciones en este estándar global establecieron que se tendrían que hacer se tendrían que adoptar esas normas, se tendrían que establecer esos monopolios, y basados en ese modelo de innovación biomédico se han generado unas fallas que nosotros en diferentes publicaciones hemos descrito que tiene 4 caras, que tiene 4 manifestaciones. La primera es que ese modelo de innovación basado exclusivamente en patentes, habiendo otras alternativas de premiar la innovación, nos casamos con esta que globalmente se estableció. La primera cara de esa problemática global de la innovación biomédica es que el mercado farmacéutico, como está funcionando, no resuelve lo que se requiere resolver en materia de salud. Y entonces uno dice, si hay una declaración de que hay unos medicamentos esenciales, pero el planeta ha decidido premiar la innovación con monopolios, ¿por qué si ese incentivo, si ese arreglo y ese acuerdo global se supone que es para generar innovaciones que resuelvan problemas de salud, no resuelve problemas de salud relevantes? Esos problemas de salud en especial que son prioritarios y que son prevalentes en los países pobres. Al contrario, se produce más de lo mismo, se desarrollan medicamentos, tecnologías médicas que no aportan a lo existente, y los problemas de salud, de enfermedades tropicales, de enfermedades desatendidas, de países pobres, siguen sin solución. Y en principio, diría uno, sí, lo que estamos es premiando esa innovación por esos monopolios, debería haber algo que resuelva esos problemas, y resulta que no, porque ese monopolio al final termina incentivando el desarrollo de productos para las enfermedades de los países en donde los mercados son interesantes y hay suficientes recursos e interés para esa comercialización, más que los países pobres en donde la dinámica de ese mercado, la dinámica del interés privado de quienes ostentan esos monopolios, pues no va a permitir la extracción de ganancias que les interese. Entonces tenemos un modelo global asentado que no atiende y que no resuelve innovaciones para problemas de salud relevantes. Dado que al final lo que domina es el interés de comercialización de productos que tengan unas posibilidades de renta y de comercialización mayor, en realidad la comercialización de más de lo mismo, de lo que ya se conoce, o la comercialización de medicamentos incluso que no están diseñados para resolver ningún problema de salud, o para medicalizar condiciones digamos vitales normales, cosméticas, o incluso generando, induciendo el consumo de medicamentos en condiciones en las cuales no se requeriría de ninguna manera una intervención farmacológica. Entonces se genera la segunda manifestación de esta problemática global de la innovación biomédica, y es que al contrario de transformar, de cambiar, de modelar y de transformar los perfiles epidemiológicos de los países, estamos generando más daño, una carga de enfermedad mayor asociada a medicamentos innecesarios, al consumo de medicamentos innecesarios, al sobreconsumo de medicamentos en condiciones que no se requieren, con el consecuente daño ecológico enfermando el planeta. Entonces, no resolvemos problemas de salud, terapias, o no generamos terapias para las enfermedades relevantes, pero estamos generando además un sobreconsumo, un uso inadecuado o una comercialización de medicamentos que aumenta la carga de enfermedad del planeta. La tercera manifestación de esa problemática es que allí donde hay innovaciones muy relevantes, la prueba positivo. perdón,
Parece que hay un ruido ahí de Un fondo. micrófono, una conversación al fondo. Sí, una conversación al fondo. Ya lo silencié. Perfecto. La tercera manifestación, y me he detenido mucho en esta diapositiva porque es, digamos, el núcleo de las reflexiones que voy a hacer posteriores, la tercera manifestación de la problemática global de la forma como funciona el modelo de innovación es que allí donde hay innovaciones, allí donde ha logrado transformar, generar nuevos tratamientos que transformen la evolución natural de ciertas enfermedades, lo está haciendo a precios exagerados, impagables, generando y ocasionando enfermedad financiera en los sistemas de salud, no solamente en los sistemas de salud de los países pobres, sino incluso de los sistemas de salud de los países ricos. Y una última manifestación que se hizo mucho más evidente, mucho más aguda durante la pandemia, y es que la exagerada división internacional de la producción de bienes y servicios sugerida en la globalización, centros de producción globales para distribuir los medicamentos y desmonte de capacidades productivas en ciertas regiones, ha generado el desabastecimiento de medicamentos esenciales y de insumos médicos esenciales, agravando la problemática del acceso a medicamentos. Entonces tenemos 4 diferentes manifestaciones de una problemática que en principio podría resolverse o debería resolverse con una herramienta sencilla que se había declarado desde la década de los 70 como parte determinante de la atención primaria de salud, que son los medicamentos, la estrategia de contar con medicamentos esenciales. Y es muy relevante este asunto porque la definición de medicamentos esenciales que derivó de Alma Ata y que se ha venido consolidando y enriqueciendo durante décadas, es esta que está aquí. Se trata de los medicamentos que satisfacen las necesidades prioritarias de atención en salud de la población. Los medicamentos esenciales se alinean con las necesidades de salud. Están respondiendo a las necesidades de salud de la población. Y se seleccionan, y esa palabra selección me parece que es la que quisiera que todos tengamos en la mano a la hora de discutir cómo vamos a organizar el sistema de salud colombiano y cómo vamos a discutir también el diseño y la aprobación y el impulso de una reforma a la salud que en principio y como eje central ha asumido el enfoque de atención primaria en salud. Se seleccionan teniendo en cuenta la prevalencia de enfermedades, la evidencia sobre la eficacia, la seguridad y la posibilidad de que sean financiables por los sistemas de salud, considerando su capacidad de transformar el perfil epidemiológico de la población comparado con las alternativas disponibles. Comparado, cuando estoy hablando comparado con las alternativas disponibles, no solamente comparando con otros medicamentos que estén disponibles, sino con otras estrategias de atención que pueden no ser farmacológicas. Discutí ayer el tema de la inclusión de la vacuna de neumococo en Colombia y en otros planes de inmunización del planeta. ¿Por qué cuando se evalúa la incorporación de estas vacunas, además de tener en cuenta el perfil de seguridad, el perfil de efectividad, de la protección que generan, no se discuten las estrategias no farmacológicas poblacionales de intervención para definir cómo se toma la decisión de esa incorporación y cómo se toma la decisión del precio y del presupuesto para financiarla? La comparación no tendría que ser solamente con otros medicamentos, sino con otras intervenciones no farmacológicas que pudieran transformar de una manera más eficiente el problema de salud que se quiere resolver. Esta es la definición de medicamentos esenciales que hoy soporta las decisiones del comité de expertos, del grupo de expertos de selección de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud y sigue siendo igual de vigente, igual de relevante, pero haciendo las claridades que me parece importante que acabo de hacer. Basado en necesidades de salud de la población,
garantizando la revisión de su papel transformador del perfil epidemiológico de esas necesidades en salud y comparando su beneficio y su precio en función de alternativas farmacológicas y no farmacológicas. Creo que esos tres elementos deberían quedar bastante bien instalados en este asunto. La Organización Mundial de la Salud y el Comité de Expertos de Medicamentos Esenciales y la Organización Mundial de la Salud desde la década, finales de la década de los 70, estableció que esta estrategia, que este concepto, que esta herramienta, que este instrumento es relevante y tiene al menos 4 componentes que permiten o que deberían considerarse para permitir el acceso a esos medicamentos esenciales. El primero es una selección racional, y cuando hablamos de selección racional estamos asumiendo una cosa que me imagino que quienes han estudiado la historia crítica de la atención primaria en salud y en las discusiones de derecho fundamental a la salud, entienden como sentado, pero que se nos olvida irlo diciendo de manera sistemática, es que no todos los medicamentos que están en el mercado, dada esa problemática del modelo de innovación biomédica, son esenciales o hacen parte del núcleo esencial del derecho a la salud. Porque no todo lo que está en el mercado, y ya lo dijimos, no todo lo que está en el mercado responde a una necesidad en salud. Al contrario, los desarrollos, en su mayoría, como voy a mostrar algunas cifras y algunas estadísticas, la mayoría de lo que llega a un mercado, la forma como se configura un mercado farmacéutico en países ricos, en países pobres o en países de medio ingreso, atienden más a la dinámica comercial del mercado que a la estructura de las necesidades en salud y, por supuesto, no responde a lo que tendría que asumir el sistema de salud como parte de esa estructura para garantizar el derecho fundamental a la salud. Entonces, este rompecabezas que estamos viendo acá se basa en la selección porque se entiende que no todo lo que está en el mercado está asociado a las necesidades en salud. El segundo elemento tiene que ver con una vocación, una decisión deliberada de reducir los precios de los medicamentos, en especial aquellos esenciales en los cuales hay excesos en los precios derivados de esos monopolios o esas formas de protección que se han instalado globalmente. El tercero es garantizar un presupuesto y una financiación sostenible de esos medicamentos que se han seleccionado de manera razonada, no racional en el sentido de recorte de derechos, sino razonada en el sentido de la lógica basada en el derecho a la salud y la lógica basada en la resolución de las fallas, de las distorsiones derivadas del modelo de innovación. Y finalmente, sistemas de salud confiables, es decir, estructuras de funcionamiento de la atención que atiendan y que estén alineadas con estos otros componentes. Esta es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de los desarrollos posteriores a la declaración de Alma-Ata, y quisiera entonces centrarme en este asunto de la selección porque es importante entender que no todo lo que está en el mercado, no todo lo que se comercializa está orientado a resolver necesidades en salud, y las distorsiones derivadas del modelo de innovación que acabé de comentar se expresan bastante bien en las siguientes cifras que voy a dar. Esta es una imagen de una tarea que hace de manera permanente una revista médica internacional que desarrolla un grupo de un boletín francés que se llama Prescrire International. Es una publicación independiente. Cuando se declara independiente quiere decir que no recibe financiación de ningún tipo de industria farmacéutica, tecnologías médicas ni de ningún gobierno. Se financia con las suscripciones de los médicos de atención primaria de Francia que les interesa estar al día sobre los medicamentos que están comercializados para mejorar su práctica médica.
y que hace de manera periódica una cosa que se llama el rating, la valoración de los nuevos medicamentos que se registran en Europa en función de varias características. La primera es los medicamentos que aportan cosas nuevas con respecto al existente en problemas de salud relevantes. A esos medicamentos les pone un muñeco que se llama Bravo, y el Boletín Prescripir hace este rating desde hace muchos años. Aquí este es un consolidado desde 2013 hasta 2022. Y miren que, y lo hace a través de un método juicioso, sistemático y independiente con expertos en estos temas. Y miren que medicamentos que hayan transformado, que definitivamente hacen un aporte con respecto a lo existente de las nuevas moléculas aprobadas en Francia entre 2013 y 2022, que suponen un real avance, es decir, ayudan y son una estrategia terapéutica que puede ser útil para transformar la historia natural de alguna enfermedad y condición en particular. Ha variado con el tiempo, pero pues no de una manera tan consistente. Los que ofrecen algún tipo de ventaja, digamos no transformadora, pero que es una ventaja, que es que empiezan a hacer medicamentos un poco más, un número mayor. Los que pudieran ayudar en algo, los que no representan nada nuevo, que son la mayoría, los que no, frente a los cuales existe incertidumbre porque no está claro el juicio que se puede hacer sobre ellos, y los que no son aceptables. De las nuevas moléculas que llegan a Europa, las que no son aceptables, que no son un número menor. Y dense cuenta el total de las moléculas nuevas que llegan y que ellos evaluaron. Entre 2013 empezaron con 90 y a 2022, 124 nuevas. Pero miren que ninguna de esas 124 nuevas es un avance súper transformador, muy poco, ninguno que generó un real avance, 11 que ofrecen algún tipo de ventaja, 23 que ofrecen alguna aporte, nada nuevo 63, 13 que tienen un juicio reservado y 14 que son inaceptables, es decir, que usarlos pudiera ser peor para una condición en particular, un paciente particular. Este ranking de la revista Prescribe es supremamente importante porque lo que está haciendo de formas consistentes, tratando de reforzar el concepto de medicamento esencial que habíamos hablado anteriormente. No todo lo que está en el mercado representa un avance y no toda novedad debería ser entendida como parte de un núcleo esencial del derecho. Hay algunas cosas que no representarían esa ventaja y hay algunas que incluso son inaceptables. Esto es una referencia muy relevante que nosotros lo usamos mucho en farmacoepidemiología y que en alguna medida también es parte de lo que hace el Comité de Expertos de Medicamentos Esenciales de la OMS, que es mirar qué pasa en el mercado, cuáles son las enfermedades prevalentes en el planeta y definir cuáles deberían ser parte de los medicamentos esenciales de referencia para que los países lo consideren como un punto de partida, como un modelo, o sea, de hecho se llama modelo de lista de medicamentos esenciales de la OMS, para consolidar lo que en algunos países se llama el paquete de derechos, la lista de medicamentos del país que deberían ser parte del núcleo esencial del derecho a la salud. O sea, no todo lo que está en el mercado debería, y ese mensaje es muy potente, debería ser entendido como parte del núcleo esencial del derecho a la salud. Este es un resumen igual gráfico de lo que la revista Prescribir hace. 11 de 124 moléculas representan un avance terapéutico notable, no transformador, y lo que dice la revista Prescribir es que el 2022 fue un año que decepcionó porque volvió casi que comparando el 2022 con todo este periodo de tiempo del 2003 al 2021, volvimos a los malos días de la innovación terapéutica en Europa. Pocos avances terapéuticos, productos que no ofrecen ventajas probadas o que son peligrosos y compañías farmacéuticas que le dan muy poca consideración a la facilidad del uso y al manejo que atienda a las necesidades de las personas, eligiendo tamaños, formas farmacéuticas, mecanismos de entrega de fármacos en envases inadecuados para las dosis que se requieren. Y esto, insisto, son referencias, digamos,
para considerar cómo se comporta la innovación y cómo un país pudiera financiar o no ciertos productos dependiendo de esas innovaciones que van llegando al mercado. Hay arreglos institucionales incluso un poco más formales, explícitos. Por ejemplo, Alemania, que tiene un sistema de seguridad social con aseguradoras sin ánimo de lucro, muchas de las cuales están manejadas por las asociaciones médicas, tiene una entidad específica para evaluar los nuevos fármacos que entran en el mercado y decidir si se financian o no se financian con recursos públicos. Un poco lo que tenemos nosotros acá, que se llama el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Lo que pasa es que la función del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, en el marco de lo que se entiende en Colombia como derecho fundamental a la salud en materia de medicamentos, pues es otra cosa, porque nosotros asumimos una definición de que todo lo que está en el mercado representa o es parte del derecho fundamental a la salud, y eso es complejísimo entender porque en alguna medida pudiera ser el reflejo. Esto es una hipótesis que siempre he manejado y que discuto con mis amigos por la salud pública, es: ¿no será que farmaceuticalizamos o que compramos el discurso de farmaceuticalización del derecho a la salud y al final terminamos aceptando que todo lo que está en el mercado pudiera representar el núcleo esencial de ese derecho, y a pesar de que es claro que no todo, que al final lo que está en el mercado farmacéutico representa más bien la dinámica del mercado y de la presión de ese modelo de innovación? Y esa discusión no está sin resolver. Tal vez sí está resuelta porque la ley estatutaria a la salud ya lo estableció así. Tenemos margen de maniobra para entender que podemos hacer una selección de medicamentos esenciales de manera que podamos entender razonadamente ese derecho a la salud y sobre todo organizar el sistema de salud coherentemente con ello. Es una duda que tengo acá. Solo quería contarles que la Agencia de Evaluación de Calidad y Eficiencia de Alemania, el IQWI, hace también valoración de los nuevos medicamentos que entran al mercado alemán para definir si los financian o no los financian con recursos públicos. Este es un consolidado de una publicación que se hizo de las evaluaciones que hizo el IQWIC entre 2011 y 2015, pero esto lo hace de manera sistemática para actualizar lo que se paga con recursos públicos desde el sistema alemán, desde el sistema de seguridad social, que es un sistema sin ánimo de lucro, organizado sin ánimo de lucro. Ellos analizan el aporte de los nuevos medicamentos con respecto a lo que está en el mercado. En este periodo analizaron 132 medicamentos y se dieron cuenta, evaluaron que solo 50 de esos 132, es decir, el 38%, ofrecía algún beneficio adicional, y que ese beneficio adicional de esos medicamentos estaban concentrados sobre todo en cáncer, en enfermedades infecciosas y cardiovasculares. Pero el 82% no tenía ningún beneficio adicional, con lo cual sugirieron al gobierno, al sistema de salud alemán, al sistema de seguridad social alemán, que no lo pagara con recursos públicos, solamente este 38%. Lo que dijo el IQWIC en esta publicación que analiza esas evaluaciones en ese periodo de tiempo es que la proporción de medicamentos que han generado beneficio adicional ha disminuido con el tiempo, es decir, que esa innovación biomédica poco aporta y poco está respondiendo a las necesidades en salud. En 2011 eran 68% y en 2015 fueron 50% solamente las que presentaban beneficio. Sin embargo, y aquí quisiera empezar a hablar de estas distorsiones de mercado y de la farmaceuticalización del derecho a la salud, sin embargo, para la industria farmacéutica y para algunos de los sistemas de monitoreo que hace la industria farmacéutica, cualquier medicamento que esté en el mercado puede ser necesario para cualquier paciente que sea atendido en un sistema de salud. Incluso hay medicamentos que están buscando enfermedades, medicamentos en busca de enfermedades, es decir, medicamentos que salieron al mercado y que en realidad no están orientados a necesidades de salud específicas o relevantes. Pero para la industria farmacéutica y para algunos de los sistemas de monitoreo, esto es un sistema de monitoreo muy famoso y que es una fuente de información muy importante para quienes trabajamos en estos temas, IQVIA, hacen un análisis de los nuevos medicamentos, por ejemplo, en este caso, que entran en Europa, como lo que se acaba de contar que hace Prescrire o que hace el IQWIC. Ellos dicen, venga, de todo lo que ha entrado nuevo a Europa de nuevas sustancias químicas,
¿Cuántas de ellas tienen un mecanismo de acción nuevo, una nueva indicación o un nuevo uso? ¿Y cuántas logran posicionarse en más de la mitad de los países con sistemas de salud bien establecidos en Europa? Sobre la base de que, voy a decirlo de esta manera, sobre la base de que desconoce un poco la presión que la misma industria hace para garantizar que esos medicamentos sean incorporados en la lista de medicamentos esenciales o de los sistemas de salud de cada uno de esos países. Y ellos analizan lo que ellos denominan los medicamentos, las innovaciones médicas esenciales, no los medicamentos esenciales, sino las innovaciones médicas esenciales. ¿Cómo logran ir posicionándolas al interior de los sistemas de salud y de los paquetes de beneficios de los países, y cómo esto representa, digamos, una posibilidad de posicionamiento de mercado también, digamos, capturando es la palabra, puede decirse, aunque puede ser sonar dura, pero garantizando que los recursos públicos se transfieren directamente, es una transferencia directa de los recursos públicos al sector farmacéutico. Así que una meta específica de la industria también es posicionar los medicamentos en los planes de beneficio, en los paquetes de beneficio, y en los listados de medicamentos esenciales, incluso de la OMS. Muchos discuten hoy en la gobernanza de la OMS que tanto la industria farmacéutica también está presionando en los comités de expertos para que reflejen los intereses de posicionar las innovaciones como parte de los medicamentos esenciales. Y esa es la tensión, esa es una tensión permanente que existe. ¿Cómo hacer que el núcleo fundamental de los derechos basado en los medicamentos esenciales y el derecho a la salud y la forma como se organizan los sistemas no esté permeado por esta presión tecnológica, por esta presión farmacéutica, que al final termina enfermando más a la gente, enfermando más al planeta e intoxicando financieramente a los sistemas de salud? Quisiera, bueno, y esta es un poco una discusión muy distinta a la que está proponiendo Prescribe, lo que está proponiendo el IQWiC, y que hace IQVIA, ¿no? Es cuántos son las nuevas medicamentos que se lanzan, las innovaciones médicas esenciales que ellos definen, y cómo se han posicionado, ¿no?, en los sistemas de reembolso por cada uno de los países, qué tanto lo están haciendo para poder monitorear, qué tanto pueden presionar para que eso se incorpore dentro de los sistemas de salud. Recuerden que en el rompecabezas, en las partes claves de lo que se entiende por medicamento esencial y el acceso a medicamentos esenciales, la forma como se organiza el sistema de salud es determinante de ese acceso. Y entonces quise traer para eso un poco esto que es uno de las referencias más importantes que tendríamos que tener cuando hablamos de los funciones, los objetivos de un sistema de salud. Saben ustedes cuál es la definición de salud que está presente, vigente en la OMS, que también se está discutiendo para otros autores. La salud no es un completo estado de bienestar físico, mental y social, sino más bien la capacidad adaptativa, la capacidad de reconocimiento de la resolución de problemas por parte de los individuos en su comunidad, y también la posibilidad de tener un bienestar y un buen vivir en ese entorno. Pero digamos que esta es la definición oficial que no se ha transformado, y la Organización Mundial de la Salud establece que para esa definición los sistemas de salud deberían cumplir 3 objetivos: garantizar que se cumplen las metas de salud de la población, en el sentido de se cumplen las metas de transformación de los problemas de salud, para garantizar que mejora las condiciones de salud de la población, responder a las expectativas de los ciudadanos, que esto es una cosa muy compleja, porque ¿qué son las expectativas en modelos, por ejemplo, en los que predomina el sobreconsumo, o en donde no hay sensibilidad social al gasto público o a la solidaridad, o en donde no hay sensibilidad a los medicamentos esenciales como las herramientas sencillas, más baratas, de mejor
perfil riesgo-beneficio y se prefiere la innovación costosa y de marca. ¿Cómo hacemos para que las expectativas de los ciudadanos sean sensibles a otros asuntos, a otros discursos, a otras narrativas, a otros conceptos? Pero también, y ya lo hemos dicho, tal vez este es el tema más tenso y frente al que se debate hoy la reforma a la salud en el país, y es el objetivo de los sistemas de salud de proveer protección financiera frente a los costos de la atención en salud de la mala salud. Para cumplir con estos objetivos, varios retos son los que está establecido la OMS para esos sistemas. Primero, esta cambiante perfil epidemiológico global de la salud, el tema de los determinantes sociales son los factores que son ajenos al sistema, que es tal vez en los países de mediano ingreso y con tantas inequidades, tan profundas inequidades, termina siendo gran parte de los retos, de los esfuerzos que pueden hacer los gobiernos, y es la apuesta que, por ejemplo, en Colombia se está haciendo, los determinantes sociales de la salud como un reto de los sistemas de salud, establecer una estructura de tal manera que los incentivos, de la forma como se organiza el sistema, la atención, cómo resuelve la atención entre industria, pacientes, ciudadanos, hospitales y asociaciones médicas, por ejemplo, esa tensión de los intereses, cómo se organiza para evitar que dominen una sobre otra, y por supuesto las crecientes necesidades y demandas en salud, que no son otra cosa que la expresión también, insisto, de las prácticas del sobreconsumo del mercadeo. Por lo general los recursos superan el presupuesto disponible de los sistemas de salud. Y yo quisiera aquí aclarar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, esa necesidad de que el sistema de salud vaya a las comunidades allí donde nunca ha habido ninguna atención, o vaya a las comunidades que aún teniendo infraestructura de salud no están abiertas a entender la importancia de esos determinantes sociales y de los hábitos de vida. Eso, ¿cuánto vale? Cómo demanda recursos adicionales, pero sobre todo qué pasa cuando aumentan los diagnósticos y aumenta también las necesidades de atención en salud. Estos son recursos crecientes que van a necesitar los sistemas de salud, y es tal vez uno de los retos más grandes a considerar cuando se hablan de reformas o de alineación de las reformas con las necesidades. Vuelvo al concepto de selección, seleccionar medicamentos esenciales que deben estar disponibles siempre en el contexto del funcionamiento de los sistemas de salud, es decir, utilizar los medicamentos esenciales como un marcador del funcionamiento del sistema de salud, que siempre estén disponibles en todo momento, en las cantidades que se necesitan, en las formas que se requieren, con la calidad y la información a las personas adecuadas y a un precio que los individuos, la comunidad y el sistema de salud puedan pagar. Miren que todos estos conceptos están arraigados, instalados, desarrollados durante décadas. La Organización Mundial de la Salud estableció un comité de expertos para establecer y diseñar la lista de medicamentos esenciales desde 1977 hasta la fecha, hasta 2022. En este momento tenemos vigente la lista de medicamentos esenciales de 2022, y este año 2023, cada 2 años se actualiza, tendremos una nueva lista de medicamentos esenciales. Hasta 2015 iban 411 moléculas. Les quiero decir que en el mercado nacional colombiano pueden haber más de 1.500 moléculas perfectamente. Hasta 2015 eran 37 nuevas que el comité de expertos incorporó a la lista general, y la lista de medicamentos esenciales actual, la de 2021, que se va a actualizar en 2023, tiene 554 medicamentos. Cubre 379 enfermedades. Nosotros tenemos un derecho a la salud que cubre todo lo que está en el mercado, y tenemos más de 1.500 moléculas. El plan de beneficios, que tiene una financiación particular vía unidad de pago por capitación, tiene un poco más de 600 o 700, y lo que se paga por fuera de eso, lo que llamamos nosotros por fuera del plan de beneficios, que se paga por recobros o por tutelas, es todo lo otro que está en el mercado y que estaría dispuesto a presentarse. La mayoría de las
nuevas enfermedades que han sido cubiertas por el listado de medicamentos esenciales son las cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. En eso ha habido muchas inclusiones. Y la OMS en los últimos 2 años ha dispuesto de herramientas electrónicas para que uno pueda consultar cuáles son los medicamentos que están incorporados y que se vuelve referencia como parte de la lista de medicamentos esenciales de la OMS para que puedan ser referencia para los países en sus decisiones. Y además tiene un tablero geográfico súper interesante que nos puede permitir compararnos con otros países. Aquí yo filtré a Colombia, ustedes pueden acceder a ese buscador por este link. Yo mostré a Colombia, mire que aquí establece, los colores establecen las diferencias que hay entre la lista de medicamentos esenciales de la OMS y los listados de medicamentos de los países. Entre más oscuro quiere decir que se acerca más a esa lista de medicamentos esenciales, entre más claro se aleja más. Colombia está bastante cercano a la lista de medicamentos esenciales, mire que este es el total, pero si yo voy a mirarlo específicamente para cuántos medicamentos estarían de Colombia incorporados dentro de la lista, en realidad estaríamos hablando del 67%, 370 medicamentos coinciden, en este caso sería con el plan de beneficios del país, pero en realidad es con la forma de pago, el pago que se hace por UPC. Y 288 difieren. Y lo que yo siempre me he preguntado es, ¿por qué no estudiamos esas diferencias si se deben al perfil epidemiológico en sí mismo o más bien a la presión tecnológica derivada de los mecanismos de financiación que busca la industria que se establezcan para garantizar una mayor o menor flujo de recursos en el sistema? Son discusiones que yo sé que son difíciles, que son complejas, que pueden generar unos debates de otro tipo, pero me parece que son relevantes porque uno diría, en realidad, la forma como se organiza el sistema de salud colombiano y la forma como remuneramos los medicamentos y la forma como entendemos ese núcleo esencial del derecho a la salud estaría reflejando las necesidades de orientación de esos recursos, o más bien, dado que estamos haciendo una apuesta nueva por la atención primaria, la organización de atención primaria, ¿por qué no establecemos unas listas de medicamentos esenciales de atención primaria que pudieran transformar esa forma en cómo se distribuyen los recursos y más bien reducir la presión tecnológica y evitar que sea esa dinámica comercial la que termine modelando la forma como se gasta el presupuesto? Nosotros estamos haciendo una publicación que está en revisión para mandar a alguna revista internacional que trata de mirar de todas estas innovaciones tecnológicas que se han incorporado en la lista de medicamentos esenciales, sobre todo los biotecnológicos en cáncer, en hemofilia, en diabetes, en otras patologías, cómo están, digamos, cómo están reconfigurando el listado de medicamentos esenciales y cómo a su vez eso refleja o no refleja tanto apuestas de política de medicamentos en el país, por ejemplo, la entrada de genéricos biotecnológicos biosimilares que generen competencia y que eviten pagar precios demasiado altos, o las decisiones fuertes de negociación de precios o de flexibilidades a las patentes para evitar pago exagerado de precios en monopolios vigentes y que pueden afectar el presupuesto público, por ejemplo. Esta publicación que estamos haciendo muestra que 40 nuevos medicamentos biotecnológicos hacen parte de la actual lista de medicamentos esenciales de la OMS. La última edición de la lista de medicamentos esenciales, esta de 2021 que les dije, muestra que los anticuerpos monoclonales fueron el grupo terapéutico de mayor número de inclusiones en el listado de medicamentos esenciales y que están orientados, uno, al cáncer de mama con marcadores específicos como el trastuzumab, los medicamentos usados para leucemia y linfoma folicular como el rituximab, medicamentos usados para melanoma metastásico como el nivolumab y el pembrolizumab, y otros medicamentos usados para la degeneración macular y preparaciones oftalmológicas como el bevacizumab.
También la lista de medicamentos esenciales de la OMS incorporó unos nuevos monoclonales utilizados para enfermedades reumáticas, artritis reumatoidea, como el adalimumab, el certolizumab, el golimumab y el infliximab. Todos estos medicamentos, eso es parte del trabajo que estamos presentando en este momento y revisando, habían sido incorporados al listado de medicamentos de Colombia, el plan de beneficios en la década, en el 2012, en las actualizaciones de 2012, y pues por supuesto están incorporados desde que se estableció que todos los medicamentos del mercado están incorporados. Es decir, nosotros estamos haciendo una incorporación muchísimo más rápida de las innovaciones. En algunos casos eso puede ser muy relevante, como en el caso del trastuzumab, que definitivamente cambia completamente el curso natural del cáncer de mama, digamos, desde el enfoque de género. Es un medicamento que transforma vidas y un sistema de salud que hace una apuesta por eso es valioso. Hay países como Bolivia, Perú y algunos países de Centroamérica ni siquiera puede darse el lujo de pagarlos. Nosotros lo hicimos de manera temprana, pero hay otros que pues, posiblemente su incorporación temprana no modificó, no transformó, no significó ningún aporte adicional, y sí un gasto que hubiera podido transferirse o un costo de oportunidad para el uso de otras intervenciones no farmacológicas. Y ahí es donde pienso que el tema de la medicamentalización, la farmaceuticalización, debería ser parte esencial de las discusiones que demos. La revista Lancet hizo un grupo de expertos en mediados de los 2000 para discutir esto de los medicamentos esenciales como una herramienta esencial del derecho a la salud y determinante de la forma como se impulsan las reformas de salud de los países en el mundo, pero sobre todo en América Latina y en los países de bajo y medio ingreso. Ese grupo de expertos en medicamentos esenciales produjo varias publicaciones, pero tal vez la que más me parece importante destacar es esta. Verónica Ritz hace parte de ese grupo, es una americana que ha trabajado mucho en México y que hace parte de grupos de expertos de la Universidad de Harvard y de otros grupos de académicos que discuten estos temas de medicamentos esenciales. Lo que me parece valioso, y está aquí Ellen Thun, que es una activista, profesora universitaria holandesa, que ha hecho un trabajo supremamente importante en la lucha contra los excesos de las patentes en las discusiones globales en esta materia. Lo que me parece relevante de este artículo es que quisiera, y este es un mensaje que quiero darles importante, que se entienda, que se excluya de nuestro imaginario que los medicamentos esenciales y las listas de selección, las listas que seleccionan medicamentos que se entienden como orientadores de la terapéutica basada en necesidades, no son listas de medicamentos restrictivos para países pobres o para control de gasto, o para constreñir la autonomía médica. Son la herramienta fundamental para luchar contra la farmaceuticalización, contra la medicalización, pero sobre todo para garantizar el derecho a la salud desde un recurso esencial que transforme la epidemiología. Y este es el mensaje de ese texto en el que se dice que los medicamentos esenciales siguen siendo esenciales, siguen siendo un principio esencial, y es un profundo error pensar que se trata de un constreñimiento a la autonomía, un constreñimiento a los recursos, una forma de controlar recursos. En esa lista de publicaciones que se hicieron cuando se conformó este grupo de expertos de medicamentos esenciales, hubo una serie de mensajes y de publicaciones que decían: ojo que tenemos que pensar en intervenciones no farmacológicas en algunos casos. No todos los tipos de cáncer tendrán mayor beneficio con medicamentos citotóxicos. Por ejemplo, el hepatoma, en el hepatoma la inmunización contra la hepatitis B es
mucho más relevante que el uso de quimioterapias, o para reducir el cáncer de pulmón es mucho más importante el control del consumo de cigarrillo. Entonces, las apuestas de los países por garantizar una asignación de recursos que responda a esa realidad, pues es muy relevante. Nosotros en los grupos de investigación de diferentes facultades y de diferentes espacios académicos de producción hemos sugerido algunas herramientas y propuestas regulatorias para para incorporar estos conceptos cuando estamos discutiendo reglamentaciones, cuando estamos discutiendo política pública o cuando estamos haciendo incidencia sobre las reformas a la salud. Aquí les dejo dos ejemplos de ellas. Uno es un libro que recientemente lanzamos que se llama Verdades Incómodas de la Salud Pública Global, y otro que se lanzó en el marco de un documento un poco más amplio denominado Cambio de Rumbo hacia una Colombia incluyente, equitativa y sustentable, que tiene un capítulo sobre acceso a medicamentos con enfoque de seguridad farmacéutica, que hicimos en plena pandemia, antes de que estuviéramos discutiendo estos temas de la reindustrialización y la mejora, la retoma de las capacidades productivas de medicamentos y biológicos en el país. Lo que hacemos en estos documentos, en estos dos textos que les quiero recomendar, es sugerir que utilicemos, que veamos los medicamentos y las tecnologías médicas como un trazador, como un buen trazador longitudinal y transversal del derecho a la salud y de la forma como funciona el sistema de salud, para testear la equidad, para testear la inclusión, para testear la diversidad, para testear el acceso en territorios, pero también para testear las distorsiones de la medicalización, de la farmaceuticalización. Para eso uno puede tener distintas aproximaciones. Este libro, por ejemplo, habla de tres grandes aproximaciones que se están dando para este tema de medicamentos en el planeta. Uno que es el idealismo anticapitalista, que habla de construir el complejo médico industrial. Otro que habla de el extremo, que es el fundamentalismo de la propiedad intelectual, que dice que sin patentes se cae la innovación global. Pero ahí en la mitad hay una propuesta de reformismo pragmático, y en esa propuesta de reformismo pragmático, paradójicamente, están quienes dicen: tratemos de poner exclusiones, salvaguardas, flexibilidades a los sistemas de propiedad intelectual y a la forma como se establece la remuneración de los medicamentos en el derecho esencial a la salud, para entender que podemos transformar la forma como funcionan los sistemas de salud y reducir el efecto de esas distorsiones del modelo de innovación biomédica. Las propuestas que nosotros hacemos en esos textos y que deberíamos testear si realmente la reforma a la salud los está incorporando es: uno, declarar los medicamentos como bienes públicos, en especial dos grandes grupos de medicamentos, los antibióticos y las vacunas, y a nivel nacional que establezcamos una agenda alineada de ciencia, tecnología e innovación, de industrialización y producción de medicamentos, y con inversión pública y privada, pero también con un enfoque de medicamentos esenciales. Nosotros hemos hecho varias aproximaciones aquí, voy a irme más rápido para terminar y más bien dar paso a preguntas. Hemos hecho varios análisis y hemos hecho un trabajo muy juicioso de participación activa, crítica, en algunos casos, en otras muy propositiva y alineada con la discusión de la reforma a la salud en estos temas. Entendemos que la problemática de las inequidades, del recurso humano, de la gobernanza y organización de los servicios y de los temas de los recursos financieros del sistema son los problemas que tiene que abordar la reforma a la salud, en especial estas inequidades rural, urbana y centro-periferia. Entendemos que las respuestas que se han dado han permitido, por un lado, posicionar la agenda de salud en el debate ciudadano, en las mesas de las personas, en la vida cotidiana y en la agenda pública nacional. Muchas de las soluciones están alineadas sobre todo con esta solución de las inequidades y de los determinantes sociales, pero creemos que el debate está enrarecido, que se requiere instalar otra historia narrativa sobre la forma como se ha consolidado el sistema de seguridad social y el desempeño del sistema de seguridad social hasta el momento. Creo que la forma como se ha transformado entre 1993 y la ley estatutaria obedece a una dinámica muy interesante de movimiento social, y deberíamos asumir una narrativa en donde se diga: aquello que se ganó ahí es lo que hay que proteger, y no hablar de un sistema deformado
que tiene que ser refundado. Eso me parece que es súper importante. Y lo que sí decimos nosotros y nos parece importantísimo es que los medicamentos y los servicios farmacéuticos deben ser el símbolo, el trazador y el elemento que entendamos como transformador del sistema de salud, y me temo que no está siendo así. Creemos que la propuesta tiene elementos muy valiosos como el tema de la atención primaria, pero en el caso de los medicamentos sentimos que, por un lado, en esa discusión entre economistas, médicos y movimientos sociales y de profesionales de la salud, se está asumiendo que la autorregulación, el todo incluido, todo lo que está en el mercado debe estar incluido en el derecho a la salud, y el giro directo pudiera ser una fórmula que genere una explosión de gasto público muy alto. No vemos en el diseño una estrategia de pesos y contrapesos, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, entre los intereses de los prestadores, la industria y las sociedades científicas, y eso puede ser problemático. Creemos que el marcador de la entrega de medicamentos insuficiente en el país, que la encuesta de calidad de vida del DANE viene monitoreando desde 2012, que muestra inequidades muy grandes entre regiones, Orinoquia, Amazonia. Un tercio de las personas en el país no reciben los medicamentos, pero alcanza a ser cerca del 50% en Orinoquia, Amazonia. Y en la última encuesta del DANE sugiere que esa entrega de medicamentos es insuficiente, por lo menos para el 50%, aumentó con respecto al 2021. Deberían ser metas explícitamente establecidas a resolver con el nuevo sistema de salud con atención primaria. Y eso significa instalar, retomar el concepto de medicamentos esenciales. Creemos también que con la última versión que empezó a discutirse ahora en Cámara, que va a empezar a discutirse, perdón, porque hasta ahora se está haciendo las negociaciones finales para arrancar el segundo debate en plenaria de Cámara, sentimos que todavía falta alinear la voluntad política en el tema de industrialización, investigación científica y propiedad intelectual con el enfoque de autonomía sanitaria. Este es el boletín que produjo el Centro de Pensamiento esta semana, salió hoy a mediodía. Y nosotros sentimos que en este caso en particular, quisiera que lo lean y lo revisen, hay preocupaciones en el Plan Nacional de Desarrollo pasado, que recientemente se aprobó. Se metió un golazo gigante sobre la privatización de las investigaciones en salud que se hacen con recursos públicos. Parece ser que vía Ministerio de Ciencia eso quedó instalado, y creo que eso nosotros creemos que debería ser derogado por alguna vía. Creemos que el contenido de política de medicamentos de la reforma actual, de la propuesta de reforma actual, debe incorporar muchos de estos elementos que acabamos de sugerir. Ahí estamos haciendo unas propuestas muy concretas, y también creemos que es necesario una agenda diplomática en salud muchísimo más activa ahora que hay una oportunidad gigante por que el discurso, la narrativa, la gente que está en los espacios internacionales representando al gobierno es sensible, entiende esta problemática y pudiera darle un liderazgo mayor al país, sobre todo ahora que se ha declarado que el espacio de UNASUR se reactiva y Colombia retoma la participación en ese espacio. Así que creo que es mucho por decir, por hablar. Esta es parte de las publicaciones que nosotros estamos haciendo. Les dejé todos los links ahí, la bibliografía que cité, y pues les sugiero y los invito a que sigan las redes sociales del Centro de Pensamiento y las publicaciones que nosotros hacemos para mantenernos al día en estos temas. Muchas gracias. Bien, gracias doctora Vaca por tu presentación, muy ilustrativa, incluso desde la declaración de Astana, que es esa renovación posterior, 40 años después de la declaración de Alma-Ata, se destacan 4 elementos centrales: el desarrollo de capacidades por parte del personal sanitario y la población, el talento humano, un elemento central, la financiación equitativa, y el cuarto elemento entre los compromisos que definió la OMS para alcanzar la atención primaria están los medicamentos. Entonces, claro, termina siendo coherente
desarrollo de la presentación con precisamente esa serie de desafíos y aún más con lo que menciona para el contexto colombiano. Pues bien, revisando las preguntas que se han ido desarrollando en el chat y para darle prioridad a las personas que las han ido manifestando, las voy a ir leyendo. Si gusta, porque a veces de pronto, si uno hace la primera pregunta, entonces mientras uno piensa, las voy haciendo de dos en dos para que tenga la posibilidad de ir pensando. Y mientras tanto, mientras se formulan más preguntas, y nos da el espacio. Si alguien quisiera levantar la mano, también lo puede hacer, pero como menciono, voy a dar prioridad al chat. Entonces, por ejemplo, Jairo Acero menciona lo siguiente. Eh, mm, ¿Por qué siendo Chile un país capitalista en el cual el bolsillo de salud expresado en medicamentos es muy alto, tiene mejor sistema de salud pública que el resto de América Latina, donde la mayoría de los sistemas de salud financian los medicamentos? Menciona también Fernando, bueno, Fernando, y esto ya se la respondieron, mientras la doctora va pensando en la respuesta, que el evento es muy importante y si es factible publicar las memorias en el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Y ante esto, María Pilar del Pilar Cerezo le responde que hay un link en donde todas las grabaciones de estas sesiones están disponibles. Pero asimismo, también Jairo también hace una segunda pregunta, y ya con eso le doy el espacio a la doctora Claudia. ¿Qué es innovación en medicamentos? ¿Qué es innovación en sistemas de salud? ¿Qué se debería establecer como innovación en salud? Puedo dejar hasta acá para pasar al siguiente bloque de preguntas, doctora. Bueno, yo creo que voy a empezar por la última, creo que se recoge las otras. Me parece que es una pregunta muy importante. Uno debería entender que cuando habla de innovación, en realidad, en ciencia, tecnología e innovación, una innovación es algo que rompe con la forma de hacer las cosas para lograr un bienestar mayor a un precio mucho menor. La innovación farmacéutica actual le está pasando lo contrario. Como bien puse en las diapositivas que compartí, en las cifras que compartí, la mayoría de las nuevas moléculas son más de lo mismo, no están transformando ni representando ni atendiendo a la solución de problemas de salud relevantes, lo está haciendo a precios prohibitivos, exagerados, inmanejables, poniendo en riesgo la sostenibilidad incluso de los países ricos, de los sistemas de los países ricos, mucho más con los países de bajo ingreso y con inequidades en salud y determinantes sociales que deberían priorizarse a la luz de los temas de la atención o en comparación con los temas de la atención. Así que la innovación en salud tendría que ser aquella que responda a las necesidades de salud del planeta, aquellas necesidades en salud relevantes del planeta, con suficiencia en su distribución y a precios que permitan su compra y su distribución. Esas tres condiciones de la innovación no se cumplen hoy, no se cumplieron durante la pandemia y se está discutiendo internacionalmente en el seno de la Asamblea Mundial de la Salud y posiblemente próximamente en Naciones Unidas, un tratado global que al menos para las situaciones de emergencia y de pandemia rompa con la forma en que nosotros estamos remunerando y entendiendo la innovación en salud. Y por eso he sido tan insistente y el Centro de Pensamiento, el equipo con el que trabajamos ha sido tan insistente en decir, en una reforma a la salud de un gobierno que tiene una agenda social tan ambiciosa, cualquier elemento que incorpore esta nueva concepción y que transforme esa forma de entender la dinámica del consumo de medicamentos, de la forma como se entregan los medicamentos en el sistema de salud y cómo se estructura el sistema de salud alrededor de los medicamentos como un trazador, debería cambiar, debería entenderse de otra manera. Los servicios farmacéuticos basados en atención primaria tendrían que ser otra cosa, que privilegien incluso las intervenciones no farmacológicas, que se vuelquen hacia la educación sanitaria para resolver, para cambiar los hábitos de consumo de vida y de cuidado, que reconozca, incorporen otros conceptos, otras aproximaciones del cuidado para reducir esa
yo siento que es una transferencia directa, o sea, esa discusión tan fuerte sobre la financiarización del sistema de salud a través de las EPS ocultó, diluyó la discusión sobre la transferencia directa que estamos haciendo de recursos al sector farmacéutico, que es un sector que opera globalmente de una manera bastante articulada, pero también muy extractivista con los sistemas de salud, ¿no? Entonces creo que esa reflexión sobre la innovación y la definición de lo que es innovación me encanta, que debería también ser parte de nuestras discusiones conceptuales, y lo es para los debates globales que se están haciendo sobre el nuevo tratado para el manejo de pandemias en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud y próximamente de Naciones Unidas. Bien, William Robles, estimada doctora, pregunta, pero producir vacunas nacionalmente limitadas con la capacidad de producción de un agente externo no es soberanía. ¿No sería mejor garantizar innovación y unas condiciones para tener un amplio suministro de vacunas? Asimismo, preguntan dos personas, pero digamos que lo voy a resumir en una. ¿Qué opina del desabastecimiento de medicamentos actualmente en el sistema? Creo que pues tendrían algo de relación las dos preguntas, sí y no. Te doy la palabra. Yo creo que hay como muchos elementos en esas preguntas. Es cierto que debería hacerse una capacidad instalada local suficiente para la producción de vacunas, biológicos y ciertos medicamentos de interés en salud, de interés especial en salud, que incluso deberíamos también seleccionar, es decir, prioricemos ciertos tipos de medicamentos para producción local, incluidas ciertas vacunas. También es cierto que esa instalación de esa capacidad local debería garantizar que se transfiera conocimiento para generar capacidades propias, aun cuando sea con aliados o con inversiones privadas y extranjeras. O sea, creo que eso no debería preocupar en tanto eso no signifique instalación de capacidades propias, formación de talento humano, infraestructura tecnológica, infraestructura física, suficiencia en la cadena productiva de insumos, todas esas cosas que son las apuestas que se están haciendo para la política de reindustrialización. Entonces uno sería eso. El segundo, me fui muy rápido porque me extendí demasiado en las primeras diapositivas, me fui muy rápido en la discusión sobre la demanda insatisfecha. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos 2 décadas de política de medicamentos con la meta de reducir la demanda insatisfecha de medicamentos, que estaba entre el 27 y el 30% en el 2012, pero que aumentó para sobre todo la última etapa, y lo cual estaría reflejando los problemas de desabastecimiento, tal vez por razones de problemas en la logística de suministro, posiblemente. No las está reflejando del todo, pero pudiera ser. Y tampoco recoge, o más bien recoge parcialmente, posiblemente, los desabastecimientos plenos que se generaron y que se han identificado de materias primas globales, producto de la pandemia o antes de la pandemia. Por ejemplo, los medicamentos esenciales de bajo costo para cáncer son un problema de desabastecimiento global, y acá tenemos un reflejo de eso bastante claro. En pandemia se desabastecieron materias primas para cintos anticonceptivos orales, se reflejó en Colombia. Entonces, es demanda insatisfecha con desabastecimiento. Lamentablemente la discusión sobre el desabastecimiento de medicamentos en el país estuvo cruzada por el debate a la reforma a la salud, y terminó en medio del fuego cruzado de los debates de la reforma. Pero por un lado son reales en términos de algunos problemas claros, en choques en la demanda y problemas claros en la cadena de logística, y por el otro lado problemas estructurales globales que están bien documentados internacionalmente y que son similares a los que estamos mirando acá, lo cual es parte, pero no es el todo, de la demanda insatisfecha de medicamentos en el país, que puede ser el reflejo, o que es el reflejo, por eso tan importante que los medicamentos se entiendan como trazadores, del funcionamiento inadecuado del sistema de salud, en especial en regiones olvidadas y apartadas. Entonces, creo que eso está suficientemente claro, y pienso que cualquier reforma a la salud, pero sobre todo cualquier política de medicamentos, de ciencia y tecnología y de reindustrialización, debería recoger estos elementos.
Perfecto, doctora. Voy a dar espacio a dos personas que levantaron la mano para después integrar una sola pregunta, las últimas que están en el chat, para poder ir dando cierre al conversatorio de la noche de hoy. Entonces, levantaron la mano Camilo Andrés. Entonces, Camilo Andrés, adelante. El micrófono es suyo. Buenas noches, doctora Claudia. Y doctor, te iba a hacer una preguntita, pues yo estoy en régimen subsidiado de salud, o sea, 9 EPS subsidiado, ya que pues ahorita llegué del hospital, de la María Auxiliadora, ya que la EPS se equivocó y me tenía que dar, tenían que dar 8 frascos de fluoxetina líquida, lo que yo tengo discapacidad, y me lo rebajaron a 5. Por ejemplo, si cuando hay esos errores de facturación con los medicamentos, ¿cómo se va a hacer con el nuevo Sistema Nacional de Salud? Quería saber si con el mismo, si sigo con régimen subsidiado o no, o me lo quitan. Es que yo tengo discapacidad visual y cognitiva múltiple, doctora. Gracias. No puedo contestarte eso porque eso no está suficientemente claro en la reforma. Lo siento. Porque es que me tiene preocupado, doctora. No, yo te entiendo perfectamente y creo que esas son el tipo de preocupaciones que tendría que trasladarse en el debate de la reforma y en las preguntas a los ponentes y a quienes están discutiendo. Sugiero que quienes están organizando acá pudieran movilizar esas preguntas, porque pues es es parte de lo que queremos entender de la reforma a la salud, ¿no? Cómo va a operar eso después. Sí, Claro. porque yo pues tomo mensualmente medicamento y me preocupa, Sí, porque si me pasó eso ahorita claro. y quedé sin medicamento y se equivocó la EPS y me tocó volver a pedir cita de urgencias. Camilo Andrés, como dice la doctora, pues concordamos, una pregunta que en este momento en la discusión de la reforma, muchas veces cuando se pasa un proyecto de ley al texto que al final queda aprobado, termina siendo diferente. Por eso, en el proceso de la discusión que se da en el Congreso, las voces de las audiencias de distintos actores, profesionales, usuarios, población, terminan siendo fundamental para expresar dichas inquietudes. Y otro elemento importante que también termina siendo relevante y que muchos lo conocemos es que también tenemos que esperar cómo se implementa la política. Todavía podría ser prematuro y como dice la doctora, es complejo eventualmente responder la pregunta, pero una invitación importante es estar atentos al proceso, a la discusión que se va a dar mañana en su segundo debate en Cámara, en plenaria, para mirar qué es lo que va a terminar quedando aprobado, si termina haciendo al final el articulado que termina o que terminó saliendo. Bien, le voy a dar la palabra a PC, Y qué que es pena, doctor, eh, no alcanza a llenar la asistencia. ¿Ahí qué debo hacer? Buenas en el noches. chat está, no se preocupe, igual ahorita se la vuelven a enviar. Entonces le voy a Bueno, dar la gracias. palabra a PC, que se identificó en el chat como Chano. Entonces, adelante PC o Chano con su pregunta. Buenas noches, doctor Erwin. Muchas gracias por la invitación y a la doctora Claudia por su excelente exposición. Le hablo desde acá, el hermoso departamento del Chocó, y al escuchar su intervención, pues me surgen algunas inquietudes que usted me pudiera dar algunas luces. En algún momento la intervención hizo énfasis en que los medicamentos en algunas, a nivel general, no se ven reflejado el impacto porque no se tiene en cuenta el contexto local. En ese orden de idea, siempre se ha hablado de esa atención con enfoque diferencial, esa atención con enfoque étnico, y eso debería también incluir cuáles son esas patologías que son propias de la población afro e indígenas de este país. Nosotros como afro tenemos algunas patologías propias, como la anemia falciforme, por ejemplo, o somos la población que a nivel mundial mayor porcentaje de hipertensión arterial nos da. Y hay algunos estudios
concluyente que indican que hay algunos fármacos que realmente no son efectivos para nuestro tratamiento. Sin embargo, no ha habido una política que defina que para estos territorios afro los medicamentos deben ser direccionados de acuerdo a esa patología. Entonces, no sé desde su experiencia, desde el punto de vista de estos estudios, ¿qué conoce frente a qué se ha hecho para que realmente se pueda implementar las guías que orientan el tratamiento típico en las regiones que tienen determinada patología? Y no puedes aprovechar la oportunidad también para preguntarle, teniendo en cuenta que la medicina tradicional, yo practico también algo de medicina tradicional, no está, digamos, no está, la evidencia de la medicina tradicional no está aprobada. La medicina occidental es la que siempre, digamos, lleva la ventaja porque es la basada en la evidencia. Partiendo de algunas experiencias positivas que se tienen desde la medicina tradicional y las grandes limitaciones para poder avanzar en la transformación y poder patentizar en Colombia medicamentos, ¿qué experiencia tiene al respecto con relación a ese proceso? Gracias. Ay, yo no llamé a doña Ligia. Yo llamé a don pero si no voy a llamar. Creo que se activó el chat, pero entonces ya digamos que Feliciano, ya identifiqué, pudo plantear su pregunta, mi doctora. Sí, creo que es la preocupación no solamente de estas prácticas culturales y uso de medicina tradicional de las comunidades afro, sino también las indígenas, de comunidades campesinas que tienen mecanismos a través de los cuales el cuidado también debería reconocer, por un lado, esas prácticas, pero también revisar y verificar su efecto y su valor comparado, ¿no? Yo pienso que hay una vocación de esa aproximación en la ley, también en las políticas de ciencia y tecnología actuales, y hay una sensibilización muy grande, me parece, incluso desde desde las políticas de emprendimiento y reconocimiento de los emprendimientos comunitarios. Lo que siento tal vez, y creo que ese es el llamado, pudiera ser que cuando nosotros hacemos esas recomendaciones a la ley, a la propuesta, al proyecto de ley que se está discutiendo, deberíamos verificar que estén bien puestas ahí en esa perspectiva, es decir, el aporte en salud, el reconocimiento de las prácticas comunitarias de la atención y el cuidado con investigaciones que muestren sus beneficios y la oportunidad y la posibilidad de que además soporten o que dinamicen los emprendimientos comunitarios, porque casi siempre lo ponemos en el lenguaje de los temas industriales globales y digamos gruesos. Ahí me da culpa, siento que deberíamos ser también nosotros desde la academia y desde la sociedad civil voceros o replicadores de estas posibilidades, y no solamente hacerlo desde el lenguaje, digamos, formal y desde la estructura clásica industrial y el sistema de ciencia y tecnología, sino desde esas otras perspectivas. Es decir, estoy de acuerdo, creo que hay que movilizarlo y creo que hay que también tratar de instalar ese lenguaje en quienes estamos haciendo esos análisis. Gracias. Perfecto, gracias por la pregunta y por la respuesta. Entonces, antes de darle el paso para el cierre al doctor Eduardo Guerrero, recopilé 3 preguntas que en últimas terminan siendo la misma, pero en el sentido amplio son el sentido y el eje de la conferencia. Las preguntas se resumen en lo siguiente. Estimada doctora, ¿cuál ve que podría ser el papel del químico farmacéutico en el sistema de salud
en la reforma de salud o desde la atención primaria. Como mencioné, las tres confluyen prácticamente en lo mismo y es el sentir y el core de la conferencia. Y creo que puede su respuesta orientarse a modo de conclusión. Cedo la palabra. De acuerdo, no, creo que no soy yo la que tiene que hablar ahora, ¿no? Sino el doctor Guerrero, tal vez. Creo que sí me escucharon la pregunta, escúchenme. No sé si tenía el micrófono cerrado. No, no Sí se tenía. escuchó tu pregunta. Sí se Ok. escucha. Ok, entonces, pues entonces le doy el paso al doctor Guerrero y para finalizar de pronto las conclusiones, en donde porque fue una pregunta muy puntual, el papel del químico farmacéutico, pero creo que pues eso durante la conferencia se vio de manera importante, pero digamos que como recomendaciones que se le daría en general como un mensaje final. Entonces, doctor Guerrero, sus palabras finales y luego pasaríamos a esas conclusiones de la sesión de la noche de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Yo realmente he quedado fascinado con esta charla que tú has dado, que es valiosísima. Yo he aprendido muchísimo y diría que voy a cambiar muchas de mis cosas que he pensado a partir de esto que tú has planteado con relación a este tema. Me ha gustado muchísimo porque tú has empezado con Alma Ata, con atención primaria en salud, con medicamentos esenciales, y has trazado, digamos, como la ruta de pensamiento de la atención primaria en salud y el grado de dificultad que ha tenido la atención primaria en salud en su implementación a nivel global. Llevamos ya casi, vamos para medio siglo y estamos todavía con los conflictos y tensiones de implementar la estrategia de atención primaria en salud. Pero al escucharte, pienso que tenemos que llegar a muchos auditorios y a muchos lugares para cambiar el pensamiento con relación a lo que tú planteas en forma muy clara. Uno, me parece que la población, los ciudadanos y las ciudadanas no hemos entendido qué significa esto de los medicamentos esenciales y cuál sería, digamos, con la ventaja comparativa de los países si logramos comprender eso. Y yo fui parte de la Organización Panamericana de la Salud y conocí mucho a Felber, conocí muchas personas, digamos, que han trabajado en medicamentos a nivel internacional. Y ahí me pregunto un poco si la comunicación de los organismos internacionales, en este caso de la OMS y de la OPS, fueron frágiles en entender lo que sería avanzar en una cultura ciudadana hacia los medicamentos esenciales para que a partir de la definición que tú has planteado, pues puedan aparecer grupos no solamente de expertos, sino de ciudadanos en los países que sean capaces de escoger racionalmente cuál sería el listado de los medicamentos esenciales que deberían los países comprar, porque es con su dinero, con sus impuestos que se pagan los medicamentos, no es con el dinero de otros, sino es con mi dinero que se está pagando. Entonces me parece que allá hay una fuerza que tendríamos que comprender y me parece supremamente valioso que pudiéramos trabajar en ese sentido y avanzar. Un segundo elemento que me parece muy importante y a medida que ibas trasladando tu pensamiento es de que indudablemente el bolígrafo está en manos de los médicos. El quien formula y quien genera toda esta parte de este proceso de formulación de ingreso o no ingreso de los medicamentos que se utilizan o no se utilizan, pues está en manos de los profesionales. Y me pregunto también, ¿qué tanto estamos haciendo en las universidades? ¿Y qué tanto hacemos en los centros académicos de que una charla como la que tú has planteado, que a mí me sorprende, digamos, el listadito que nos mostraste desde el bravo hasta lo que no sirve nada, que casi el 75% de los medicamentos, pues uno diría no sirven. Me quedo casi con un 25% de esos medicamentos que están innovando. Y si yo estoy aprendiendo medicina y si estoy aprendiendo a formular, pues el criterio más importante que yo tendría que tener es ese, de que existe una clasificación que me permita a mí entender el
porcentaje de alto valor agregado es muy reducido y por lo tanto al ser muy reducido tengo que tener una docencia que me oriente hacia qué debo utilizar en una forma eficiente y eficaz, digamos, en nuestros países y en nuestros lugares de trabajo. Si yo tuviera esa información en mi bolígrafo, me temblaría la mano éticamente de formular lo que no me corresponde. Entonces, me parece que las universidades, y ahí tenemos una deuda y la quiero plantear como una deuda, las universidades nos deben en la formación de los médicos una cuestión, la ética y la información completa y transparente sobre lo que sería, digamos, útil y evidente y con evidencia para utilizar en nuestros centros de atención primaria, porque estamos hablando de nuestros centros de atención primaria donde debe primar una ética del uso racional de la gestión de los recursos. Entonces, pienso en la ciudadanía, pienso en los médicos, pero también escuchándote, Claudia, yo me ponía a dialogar conmigo mismo y tú creo que lo mencionaste. Aquí hace falta algo de la diplomacia global. Este es un asunto tan global, tan complejo, tan difícil y de una influencia tan grande que tú has marcado. La extracción de dólares que se ha dado en nuestro país durante los últimos 30 años, al no tener claro estos conceptos, es supremamente alta. Si uno pudiera hacer una simulación de cuánto dinero ha salido del país de ciencia, de tecnología, de medicamentos que hemos utilizado inadecuadamente y que no son necesarios, posiblemente nos quedaríamos aterrados de lo que estaría ocurriendo. Entonces, en esa extracción de dólares significa que hay una fuerza global que yo enseño cuando dictamos nuestros cursos de salud global, de que hay unos determinantes internacionales y globales que indudablemente influencian directa, indirectamente y sutilmente y subrepticiamente en nuestros países para que pueda fácilmente mercadear y entrar todo esto que tú estás llamando farmas, no sé qué. Se me olvidó el pedacito tan largo que mencionaste. Farmaceuticalización del derecho a la salud. Farmaceuticalización, voy a aprender a decirlo, farmaceuticalización, que me parece muy interesante porque indudablemente es como una nube, no la vemos, es invisible, está allí, pero va llegando a todos los lugares y gastamos en ese sentido. Entonces implicaría ¿qué esfuerzo nacional e internacional habría que hacer para que exista una conciencia global desde la sociedad civil? Porque yo en este momento entiendo que los organismos internacionales, la OMS, la OPS, me parece que han perdido fuerza y requieren la fuerza de la sociedad civil, requieren la fuerza de las universidades, planteando que en este paradigma se puede hacer muchísimo. Y yo te invitaría, Claudia, tenemos un congreso en octubre, la primera semana de octubre, con todas las asociaciones de salud pública de la región de las Américas, y tu tema me parece central. Debe haber un acuerdo, tendríamos que trabajar previamente antes de octubre, casi firmar una carta acuerdo que tendríamos que circular en las sociedades de salud pública de la región de las Américas para que este tema tan claro sea preciso y se pueda escribir en 1 o 2 páginas donde podamos decir, tenemos que cambiar de rumbo. Tú lo planteaste. Hay un librito muy lindo de cambiar de rumbo de Edgar Morin, que escribió casi a los 100 años durante la pandemia. Y cuando se está hablando de cambiar de rumbo, pues sí, tenemos que cambiar de rumbo. Y un rumbo sería cómo asociamos este tipo de ideas a nivel internacional, porque es tan fuerte esto que tiene que haber alguna fuerza internacional que dialogue sobre esto en los diferentes espacios. Y a mí me gustaría propiciar desde la Asociación Colombiana de Salud Pública, con tu pensamiento, con tu reflexión, con tu conocimiento, que se pudiera globalizar en el mes de octubre un pensamiento de este tipo a través de las asociaciones colombianas de salud, de salud pública de cada país. Yo que sé que se puede hacer a través de otros medios, pero el único que tengo yo en este momento viable para ofrecer es a través de las asociaciones de salud pública para plantear este tema. Y finalmente me gustaría, Claudia, decir que en esto del planteamiento de los medicamentos,
Yo creo que sí tenemos que lograr que no todo se puede incluir. Yo voy a cambiar mi lógica, porque yo he sido de los que he planteado que hay que incluir todo. Yo quiero decirlo así, o sea, que todo se universalice y tengamos acceso a todo, pero no puede ser así cuando estamos logrando que un tipo de medicamentos que no hacen nada, pues ingresen en un no post presionado por la industria farmacéutica por diferentes formas y se pague eso. Entonces, ¿cómo lograrlo? Quizás tú lo planteaste. Hay que generar grupos de expertos y quizás grupos que se coloquen al lado de esto y grupos de ciudadanos que realmente permita que eso no ocurra, porque estamos botando el dinero a la basura. Así de ese tamaño es. Entonces, para Contaminando mí, el planeta también, contaminando el sí, planeta también. y contaminando el planeta. Entonces, me parece que tu mensaje ha sido súper valioso. A mí me ha llegado al alma, ya me ha llegado al corazón, me ha llegado a mi mente y prometo, digamos, que tenemos que hacer una alianza en este sentido, porque realmente no puede seguir así, no puede seguir así. Entonces, esta charla, sinceramente, pienso que ha cumplido un objetivo muy grande porque nos muestra que nuestras nuevas generaciones no alcanzan todavía a entender y comprender lo que está pasando en nuestro sistema. Nuestro sistema es un sistema muy valioso que tiene una cobertura y una protección financiera muy importante y que requiere una gestión racional. Y eso lo aprendimos en 1978, ese tema de racional, de uso racional. Yo lo vengo escuchando desde que era chiquito, desde que era pequeño, y me parece que hay que tratar de cómo ese uso racional y esa gestión ética llega a la gestión de medicamentos, de tecnologías, y es parte de una función esencial de salud pública, es parte de una función esencial de salud pública. Entonces, ¿qué tanta en la gobernanza, qué tanto la autoridad sanitaria, qué tanta las personas que están al frente de las instituciones tienen en su mente el tema de la gestión racional cuando en los últimos años lo que hemos tenido es un pensamiento de la facturación irracional que crece las cuentas hacia el sector, cualquiera que sea, que crece las cuentas. De modo que personalmente, Claudia, mil gracias y a todo el grupo que ha estado aquí. Me parece muy valioso que hayan escuchado esto. Yo estoy completamente seguro, nosotros hemos tenido conversatorios de este tipo que se vuelven así como un éxito maravilloso. Tuvimos uno en tiempo de pandemia que fue sobre vacunas, que rompió récord de la gente que lo ve. Y yo estoy completamente seguro, Claudia, que este conversatorio lo va a ver muchísima gente y yo lo quiero amplificar en el Congreso Bienal de Salud Pública, a la cual te invito con la intención de que vaya hacia todas las asociaciones de salud pública. De modo que mil gracias. Muchísimas gracias, Edwin, por permitirme la palabra y al grupo del conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, aquí disponible siempre. Gracias. Listo. No, doctora Claudia, igual, muchísimas gracias. Me uno a la felicitación de todas las personas que se han conectado y le escriben cosas bonitas a través del chat, de las palabras del doctor Guerrero. Ha sido un conversatorio muy, muy especial. Hemos aprendido cantidades. Le recordamos a todos que nosotros subimos estas grabaciones a nuestro canal del voluntariado, que yo se los he dejado allí en el chat. Más o menos en 2 días por tardar, estamos subiendo la grabación. Doctora Claudia, también yo le mando a usted el enlace para que lo pueda compartir con sus estudiantes, con los colegas. Queda usted súper invitada. Nosotros nos conectamos cada mes, el último miércoles de cada mes, y tratamos temas pues siempre relacionados con atención primaria en salud. Así que qué bueno que nos pueda acompañar también en los demás conversatorios y pueda participar de ellos. Y bueno, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que se han conectado hoy. Un Buenas abrazo tardes, especial. buenas noches. Sí, vamos a hacer una preguntita. Es Camilo, para, si quieres escribes ahí en el chat y yo ya le paso la pregunta luego a la doctora Claudia, ya los que han es contestado para ahí en el... saber cuándo, Sí. son en las próximas reuniones. Pues hasta ahorita me Ah, llegó sí, el link, la invitación. doctora. Ah, listo. Sí. Sí, hacemos las reuniones el último miércoles de cada mes, o sea que nos volvemos ¿Y a ahí encontrar cómo el me último puedo miércoles de junio. conectar, doctora?
Sí, nosotros les mandamos el enlace al correo. Pues que no me alcancé a registrar, doctora, qué pena. Si quiere, escríbame su correo ahí en el chat y yo ya me quedo un segundito y lo copio. Escríbame ahí en el chat su correo para que le quede fácil y nosotros le enviamos la invitación. ¿Listo? Y a todos, siempre los que nos diligencian el formato de asistencia, es sobre todo para eso, para compartirles las grabaciones y la información de los siguientes conversatorios. Entonces, escríbelo ahí si quieres y yo ya lo copio. Bueno, doctora Claudia, muchísimas Hasta gracias. luego, muchas Una feliz gracias. noche para todos. Gracias, hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, hasta luego. Chao. Feliz noche. Gracias, hasta luego.